Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea con ustedes en forma maravillosa, ahí en donde usted se encuentra. Es un gusto para mí el poder reunirnos una vez más y poder compartir la palabra del Señor. Una palabra que hace bien, que nos hace muy bien a nosotros. Pero antes de compartir la palabra, acompáñeme en un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia a darte honra, gloria y alabanza. Gracias, Dios, porque nos permites reunirnos hoy a través de estos medios y poder compartir una palabra que nos hace bien, el consejo oportuno, Señor. Gracias, Padre. Que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos escuchándola. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está viviendo tiempos difíciles. La gente está desesperanzada. La gente está con temor y no encuentra salida en medio de todo este caos que está en este mundo. Pero tú y yo tenemos una palabra, una promesa del Señor en donde se nos da la paz y la tranquilidad de poder esperar en sus promesas y en su palabra. Y esas palabras que tenemos del Señor en nuestros corazones son palabras que nos llevan a decir con toda propiedad que no temamos, porque Jesús está con nosotros. Y eso es lo que te quiero compartir hoy. Acompáñame a la palabra en Juan 6:16. Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Hermano, en estos versos podemos encontrar varias espiguitas que nos van a ayudar en el caminar del Evangelio en medio de este mundo en caos. Y si esas espiguitas las unimos a lo que está escrito en el Evangelio de Marcos, hermanos, entenderemos que tenemos un panorama muy amplio en donde se nos van a aportar información importante que debemos considerar. Acompáñame a analizar este pasaje bíblico punto por punto. El primer punto que debemos analizar es que antes de que los discípulos vivieran esta experiencia, ellos venían y acababan de salir de un milagro tremendo, del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y eso fue horas antes nomás, hermano. Horas antes, en donde ellos pudieron ver la mano de Dios en forma sobrenatural. Y quizás viendo eso tan milagroso, hermano, en donde se alimentaron 5.000 hombres, pero sin contar mujeres y niños, o sea, 15.000 personas, fácil. Viendo eso sobrenatural de Dios, dijeron: ok, el Señor nos está mandando a ir a cruzar el lago a Capernaum. Vamos a ver más milagros y más poder sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, seguramente estaban felices, entraron a la barca felices para emprender esa travesía. Pero muchas veces, hermano, no nos preparamos para recibir una tormenta. Porque ellos, lo que pasaron en el lago, hermano, es que se encontraron con una tormenta y vientos contrarios que le hicieron imposible avanzar. Y no solo eso, sino que les entró en su corazón y en su espíritu, les entró el miedo y el temor. Porque estaban solos también, hermano. Entonces muchas veces uno los discípulos saliendo de un milagro sobrenatural, no se prepararon, no iban preparados para enfrentarse a otro problema, a las tormentas que se le venían encima, hermano. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos vivido lo mismo? ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, hemos estado en momentos de dificultades, en momentos de desiertos, en momentos de circunstancias adversas, en donde el Señor ha obrado un milagro sobrenatural y te ha sacado de ese desierto, hermano?
donde no veía salida. Él abrió salida y te sacó en forma sobrenatural. Pero como somos seres humanos, muchas veces no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Y como muchas veces no lo entendemos, y como somos seres humanos, tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar esas cosas sobrenaturales que el Señor hizo con nosotros en el pasado. Y cuando estamos en el presente y vamos a vivir nuevos procesos, nuevos desiertos, no nos acordamos de que el Señor en el pasado hizo cosas sobrenaturales con nosotros. Porque no entendemos en realidad lo que Él hizo con nosotros. Y eso le pasó a los discípulos, hermanos, aunque usted no lo crea. Los discípulos, dice en Marcos 6:52, dice que ellos tuvieron que enfrentar esas tormentas y esos vientos contrarios por una causa específica, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos no habían entendido ese milagro de los panes y los peces. Y lógicamente, como no lo entendió, lo olvidaron fácilmente. Entonces, cuando se enfrentaron a esta nueva tormenta, a este nuevo desierto, a este nuevo proceso, ellos simplemente no se acordaron que el Señor hizo un gran milagro antes. Entonces les entró el miedo, el pánico, hermano. Y empezaron a olvidar que tenían un Dios que los podía salvar de todas circunstancias, hermano. Sin duda, los discípulos fueron sorprendidos. Sin duda, hermano. Porque generalmente el ser humano no se prepara para enfrentar procesos ni tormentas, hermano. Imagínense lo que está pasando hoy día en el mundo, hermano. El mundo no estaba preparado, la gente no estaba preparada para una pandemia como esta. No había preparación, hermano. La pandemia pilló al mundo de sorpresa, hermano. Y aún estamos batallando. 6 meses han pasado y aún seguimos batallando y no tenemos una salida, no hay una solución para el mundo. No hay una solución para esta pandemia. Pero fíjate una cosa, hermano. Fíjate una cosa, hermano. Que aunque Dios no te avise el próximo proceso que viene, que no te avise la próxima prueba que has de vivir, siempre te va a asegurar salir de ese proceso y de esa prueba en victoria, hermano. El Señor estará presente en tus desiertos, estará pendiente de ti y el Señor vendrá a ti a ayudarte. Otro punto que debemos analizar de este pasaje bíblico está en Juan 6:17 y dice, entrando en una barca, ellos los discípulos que entraron en una barca empezaron a cruzar el mar de Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con gran viento que soplaba. Ese mar que estaba en contra de ellos y no les dejaba avanzar. Es que, hermanos, ¿sabe? Que aquí hay 2 puntos importantes. En primer lugar, estaba la ausencia del Señor. Ellos entraron solos, sin el Señor a la barca. Y comenzaron esa travesía solos. Comenzaron ese proceso solos, sin el Señor. Y cuando el Señor está ausente, hermano, del proceso, de tu proceso, es muy difícil tener una vida de victoria. Es muy difícil. Porque si Jesús no está en la barca, si no está en tu barca, la cosa se pone complicada, hermano. Es más difícil pasar los procesos si el Señor Jesucristo no está. Pero es más fácil pasarlo con el Señor Jesucristo, hermano. Y eso es importantísimo. Por eso es necesario que cuidemos la presencia del Señor, que cuidemos el Shekinah del Señor en nuestras vidas, para que no pasemos procesos sin Él, para que Él no esté ausente de nuestras pruebas, de nuestros desiertos. Porque cuando Él no está presente, claro, vamos a sentir la tormenta, vamos a sentir esos vientos contrarios y vamos a sentir la oscuridad, hermano. La oscuridad de no estar con el Señor en nuestra barca, en nuestro proceso, en nuestra prueba. Pero fíjate una cosa, cómo cambia, hermano, cómo cambia el panorama cuando el Señor está contigo. Hermano, se va el temor. Se va el temor, a la sola presencia del Señor Jesucristo en tu barca, el temor se va.
La oscuridad se disipa, hermano. Ya no existe oscuridad. El mismo Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Se acabó la oscuridad, hermano. Se acabó el temor y viene paz. En medio del proceso, en medio de la tormenta, en medio de esos vientos contrarios, viene la paz. ¿Y qué dijo el Señor de eso? Que el Señor dijo que Él nos da la paz, no como el mundo la da. Entonces, hermano, es necesario que Cristo esté con nosotros cuando estamos en la barca enfrentando esa tormenta, esa prueba y ese proceso. No estemos a solas, que Cristo esté contigo siempre, siempre. No permitas, nunca permitas que el Señor esté ausente. No lo permitas. Que el Señor esté contigo siempre, en todas tus dificultades y en todas tus pruebas. Porque Él quiere estar contigo. Eso te lo aseguro, hermano. Otro punto que debemos analizar de esta historia es que cuando habían remado ya como 25, 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Sí, también les causó miedo. Pero fíjate lo importante, lo que quiero destacar aquí, es que ellos ya habían remado 25 a 30 estadios y Jesús no estaba con ellos. Jesús no había venido a ellos. Entonces, es que el Señor Jesucristo no vino a los 5 estadios, no vino a los 10 estadios, no vino a los 15 estadios. Entonces, cuando el Señor no viene a los 5 estadios, hermano, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Lo lógico, hermano, es que nosotros quisiéramos que viniera a los 5 estadios, pero Él no aparece. ¿Y qué pasa? Nos desesperamos, hermano. Nos desesperamos porque quisiéramos que el Señor viniera antes de los 30 estadios y que estuviera con nosotros. Y cuando Él no viene, ¿qué pasa? Empezamos a desesperarnos y tendemos a pensar que el Señor nos dejó solos, que el Señor se olvidó de nosotros. Pero no, hermanos, no. El Señor no nos deja solos. No se ha olvidado de ti ni de mí. El Señor viene justo cuando es necesario que venga. Justo en el momento preciso de tu prueba el Señor está. Justo en el momento preciso de tu desierto, de tu prueba, de tu proceso, el Señor aparece y te da la solución. Y te da la paz y la calma y quita el miedo y te saca la oscuridad. Porque estaban en oscuridad, hermanos, y el Señor no venía. ¿Cuántas veces en medio de nuestras pruebas nosotros nos encontramos solos y nos encontramos en oscuridad? Pensamos que esta oscuridad no nos deja ver ni siquiera la salida. Pensamos que no hay salida para nuestros problemas, hermanos. Y estamos remando y remando y no avanzamos. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos solos. Y quisiéramos que el Señor llegara antes de los 30 estadios. Quisiéramos que el Señor llegara en el momento en que nosotros pensamos que debe llegar, o en el momento que nosotros creemos que es el momento justo que tiene que estar con nosotros. Pero el Señor llega en el momento que Él decide llegar. Y cuando Él llega, todo cambia, hermano, todo cambia. Es necesario que el Señor esté en nuestra barca, que esté con nosotros en todo el proceso. Y cuando llegue el momento justo y preciso que el Señor nos muestre la salida, aleluya, estaremos en paz, tranquilidad. Hermanos, porque el proceso lo vamos a pasar en paz, pero con el Señor. Con el Señor. Otro punto que debemos analizar en esta historia es que en el Evangelio de Marcos nos aumenta un poco la visión y nos aporta con un tema importantísimo. Marcos 6:47 dice que al venir la noche la barca estaba en medio del mar y solo Jesús en tierra. Y viéndoles remar con fatiga, con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Marcos nos aporta que el Señor Jesucristo siempre le estuvo mirando,
los estaba mirando a lo lejos, desde tierra, los estaba mirando cómo estaban remando con gran fatiga, remaban y se fatigaban y no avanzaban. Pero lo importante es que el Señor nunca quitó la vista de ellos, nunca dejó de mirarlos. Aunque ellos pensaban que estaban solos, el Señor nunca los dejó de mirar. El Señor nunca dejó de estar pendiente del proceso que estaban viviendo. A veces, hermano, muchas veces tú y yo creemos sentirnos sin la presencia del Señor. Muchas veces no podemos percibir al Señor en nuestros procesos, en nuestros desiertos, en nuestras tormentas. Muchas veces, pero hay algo importante, es que eso no significa que el Señor no esté pendiente de ti, que no esté pendiente de mí. El Señor está pendiente de todas tus batallas, de todos tus procesos. El Señor está pendiente, Él está mirando, Él tiene puestos los ojos sobre tus pruebas. Y debes tener la certeza de que Dios siempre estará presente para ti y para mí. Los discípulos remaban en forma fatigada, pero no avanzaban. Y pensaban que estaban solos. Y pensaban que no estaba el Señor, su presencia ahí. Pero el Señor tenía su mirada puesta en ellos. Y como tenía su mirada puesta en ellos, también está en ti. Y así como está la mirada de Cristo puesta en ti, que tú y yo podamos decir lo que Isaías escribió en el capítulo 41, verso 10. Dice: no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano y hermana, siempre el Señor estará contigo. Siempre, no temas, porque Jesús está ahí contigo. En medio de tu tormenta, en medio de tus desiertos, el Señor está ahí, porque el Señor está para darte la salida, el Señor está para salvarte, el Señor está para entrar en tu barca y poner paz, tranquilidad, quietud. El Señor está para quitar el temor, el Señor está para quitar la oscuridad que te aqueja. Aleluya. El Señor nunca te ha perdido a ti y a mí de vista. Y nunca perdió a los discípulos de vista, hermano. Y otro punto que debemos analizar de esta historia es que cuando el Señor se acercó a la barca de los atemorizados discípulos, ellos entonces con gusto le recibieron, dice Juan 6:21, con gusto le recibieron en la barca. Le recibieron con alegría, hermano. Qué alegría es cuando ellos están teniendo una tormenta, vientos contrarios, un desierto, un proceso en donde tienen temor y oscuridad. Qué alegría es poder recibir en la barca al Señor Jesucristo, ¿verdad? Es que cuando el Señor Jesucristo entra en la barca, todo se soluciona, hermano. Todo aquello que tú y yo no hemos podido solucionar en forma humana, se soluciona con la presencia de nuestro Señor en la barca. La oscuridad se termina, el temor se disipa. Aleluya, la paz llegó, la tranquilidad llegó, la luz llegó. Muchas personas hoy se encuentran en esa situación, hermano, y no pueden dar solución a esos problemas porque son problemas difíciles de solucionar y no tienen las herramientas para hacerlo. Pero qué alegría saber es que el Señor Jesucristo viene hacia ti, hacia la barca, para estar en tu barca y darte la solución. Y lo único que tienes que hacer es recibirle con alabanza y adoración, hermano. Aleluya. Porque Jesús sí tiene todo para resolver el problema que tú y yo no podemos resolver. Y como último punto que debemos analizar es que cuando Jesús llega a la barca y se sube a la barca con los discípulos, ocurre algo sobrenatural, ocurre algo milagroso. Enseguida, al instante, la barca llega a tierra, hermano. Llega donde ellos tenían que llegar. Recordemos, hermanos, que ellos estaban lidiando contra la tormenta y los vientos
en la mitad del lago, a la mitad del camino. Es decir, hermano, ellos tenían un retraso. Ellos tenían un retraso, hermano. Porque no avanzaban, remaban fatigándose y no avanzaban, hermano. Porque hacían lo humanamente posible para poder avanzar. Ponían todas sus fuerzas, ponían todas sus capacidades, ponían todo su profesionalismo. Pero eso no les servía para poder avanzar. Seguían en medio del lago sin poder llegar a su destino. Pero qué experiencia más hermosa, hermano. Qué experiencia más hermosa cuando el Señor Jesucristo se sube a la barca y enseguida, en el instante llegan al lugar. En el instante llegan a Capernaum, hermano. En el instante llegan a la ciudad a donde querían llegar. Aleluya. Muchas veces, hermano, tú estás en medio del lago, lidiando con una tormenta, remando y no avanzas. Trabajando y no avanzas, no logras avanzar. Por muchas capacidades que tengas, por muchas fuerzas que le pongas, por mucha profesión que tengas, no avanzas y luchas y no avanzas. Algo pasa, falta que el Señor se suba a la barca. Eso es lo único que falta, hermano. Porque si no avanzamos, hermano, necesitamos ir a las rodillas, buscar al Señor y que el Señor se suba a nuestra barca. Aleluya. Porque esa experiencia sobrenatural la vas a vivir, la misma que vivieron los discípulos en ese momento, la vas a vivir tú también. Lo único que necesitamos para avanzar, hermano, lo único es que el Señor Jesucristo esté en nuestra barca. Y hoy Dios te está diciendo a ti y a mí, nos está diciendo que Él quiere llegar y quiere subirse a tu barca, a tu tormenta. Mientras la barca está en el lago, en la tormenta, Él quiere subir. Él quiere subir mientras estás ahí en los vientos contrarios. Él quiere subir a tu barca en medio de tus pruebas, de tu desierto. Él quiere subir a tu barca. ¿Para qué? No solo para poner paz, no solo para poner tranquilidad, no solo para quitar la oscuridad, no solo para quitar el temor de tu vida, no solo para abrir la puerta de solución, sino que también Él quiere subir a tu barca para que en el mismo instante llegues a cumplir, aleluya, esa prueba, y esa prueba se termine, esa tempestad se termine, esos vientos contrarios se terminen en el instante que el Señor Jesucristo sube a tu barca. Aleluya. Dios va a acelerar tu promesa. Dios va a acelerar tus propósitos. Dios está diciendo, quiero subir a tu barca para que tú pronto termines esa prueba, para que tú pronto llegues a tu propósito, para que tú pronto llegues a tomar las promesas que te he dado. Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos esperar, hermano. Que el Señor esté en tu barca, que el Señor esté en mi barca. Solo así llegamos y avanzamos en forma sobrenatural al fin de todas las pruebas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, he entregado tu palabra, Señor. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido, Padre Celestial, que se haga un rema en sus vidas. Y que con esta palabra podamos acordarnos cuando estemos metidos en medio del lago, enfrentando las tormentas y las dificultades de los vientos contrarios. Que podamos recordarnos de esta palabra, que solo necesitamos que nuestro Señor Jesucristo suba a nuestra barca en medio del lago. Y eso, solo eso en un instante, nos va a significar en un instante avanzar al fin de la prueba. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, hermano y hermana. Que el Señor nunca esté ausente de tu vida, que siempre esté presente y en tu barca. ¿Por qué? Porque Cristo viene, Maranata. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guía.